Muy bien, una vez que escuchamos las presentaciones ya sabemos un poco más y seguramente podemos hacer mejores preguntas. Esa es la idea. Y lo que queremos conversar acá son tanto aplicaciones como ver cómo logramos sacar esta electricidad renovable, que el potencial que estamos hablando en Chile es grande. Ahora, yo siempre tengo un problema cuando empiezan a sumar gigawatt. Porque empiezan a sumar gigawatt de fotovoltaico, le ponen eólico, y el problema está que el hidrógeno no es potencia, sino que es energía. Entonces se nos olvida esto de multiplicar esa potencia por el factor de planta, que es lo que hoy día en la mañana todos discutían, pero ¿cómo? Si la electricidad fotovoltaica es tanto más barata que la eólica, y sin embargo el LOH del hidrógeno se da vuelta, porque los factores de planta de las plantas eólicas es muchísimo más alta que la fotovoltaica. Entonces tengo el problema, y eso se explicó bien claro, si yo puedo tener un electrolizador que funciona 6 horas al día, eso tiene un costo. Si puedo hacerlo funcionar 12 horas al día o 18, es totalmente otro costo que sale al final. Así que no nos olvidemos siempre. Hay todas estas cosas que dicen, mira, Chile tiene tantos gigawatts, por favor no lo hagan, no sumen. Lo que sí pueden sumar es la energía. ¿Y qué tipo de energía tiene Chile? Es del orden de 10.000 terawatt-horas por año, que es harto. Y si yo lo traduzco esto en hidrógeno como potencial, lo que mostró Rodrigo, lo que hizo la GIZ, lo que hizo la Corfo, este mapa chileno, ¿no es cierto? Y ahora si tomo cada uno de los famosos gigawatts y los multiplico por las horas del año, llegamos a ese orden de magnitud de 10.000 terawatts. Eso es aproximadamente el 7% de toda la energía que consume el mundo, y es verde. O sea, este país tan chiquito sí podría suplir, como potencial, digamos, es el 7% de la energía del mundo. Entonces no deja de ser interesante. Hoy día estamos aportando con el 23% del cobre del mundo, estamos aportando, tenemos reservas del 50% del litio, así que esto es una tremenda industria. La Estrategia Nacional del Hidrógeno solo pretende de aquí al 2050 usar el 15% de ese potencial, así que no se asusten, no es tanto, pero de todas maneras es muchísimo, porque estamos hablando de 300 gigawatts que hay que instalar y esos cuestan, por lo tanto hay que hacer inversiones. Entonces eso está en parte, estamos hablando grande de la exportación, pero sí también el hecho de, la pregunta es si tenemos que sacar la energía afuera o hacemos productos que necesitan energía. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando acá, toda la industria del acero, la industria del acero está ahí donde está la energía, se puso ahí donde estaba el carbón. ¿No es cierto? Se llevaban el mineral, pero esas plantas están sentadas sobre las minas de carbón. Entonces es interesante ver, por ejemplo, en la CAP, cómo logramos nosotros, en vez de exportar energía, cómo exportamos acero verde. Entonces me gustaría saber de ti, Patricia, ¿qué es lo que es a largo plazo la CAP? ¿Qué es lo que hace? Porque por un lado, me imagino, y quizás nos va a contar, una buena parte de la energía la necesita, ¿no es cierto?, en esta reducción del óxido de fierro a fierro, que hoy día lo hacemos con carbón, ¿no es cierto? Lo quemamos y el CO2 se lleva ese oxígeno por la chimenea. Y después, seguramente la CAP también consume un montón de energía también en sus operaciones. Así que uno es la fundición, ¿no es cierto?, todo eso, y la otra parte es la parte de transporte, estos camiones CAEX. ¿Cómo lo ven a mediano plazo? ¿Qué hay que descarbonizar primero, qué hay que hacer después? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Se escucha. Bueno, ¿escucha? ¿Sí? Sí, sobre el largo plazo, las metas son bien ambiciosas en CAP. Yo les conté más en detalle de Huachipato, sobre que queremos llegar a producir acero verde. Sin embargo, también hay planes para la minera, para también tener una minería verde, que también el mundo lo va a requerir. Y parte de esa producción de la minera hoy día se abastece a Huachipato. O sea, en el fondo nosotros nos autoabastecemos con los pellets que produce CMP a Huachipato. Se envía vía. Y sin duda que tanto como Huachipato va a requerir un producto verde a futuro, lo van a requerir otras siderúrgicas, otros clientes en China y en otros lugares. Entonces la minera también está apuntando a cómo se va a convertir en una minería más verde. También hay otros planes en paralelo a lo que está haciendo Huachipato, que tienen otra hoja de ruta, pero sin duda que vamos avanzando hacia allá. Y en relación a nuestros consumos y lo que estamos haciendo,
Nosotros tenemos hoy día planes por lo menos, tenemos una estrategia de autogeneración de energía, dado nuestro consumo. Lo que tú comentabas, somos uno de los principales consumidores de energía a nivel nacional, si no me equivoco somos el cuarto a nivel del grupo CAP, con lo cual también estamos pensando en tener una parte de energía renovable en nuestro portafolio, de forma tal de tener, estamos muy cerca de donde hay un factor solar importante en la zona, la tercera región, así que estamos con 2 proyectos en carpeta que estamos desarrollando de energía solar, ¿no? De fotovoltaico, que creemos que complementándolo en horario no solar podemos llegar a un buen resultado y poder tener esa variable un poco más a la mano controlada versus hoy día que digamos no tenemos esa generación, ¿ya? Propia. Patricia, quiero hacerte una pregunta adicional para eso, porque nos pasa muchas veces, sobre todo en la minería, que decimos que, ¿no es cierto?, la minera tiene 100% energía renovable y se nos olvida que lo que están hablando es electricidad. Entonces, y se nos olvida toda la otra parte combustible. Sí. Entonces, la verdad que es propaganda engañosa decir tengo 100% energía renovable cuando se debe decir tengo 100% electricidad renovable. En la industria del cobre es el 50% electricidad y el resto son combustibles, y esos son los difíciles. En la parte de CAP, ¿cuánto de la energía que ustedes, cuánto es electricidad y cuántos son combustibles? ¿Tienes una proporción? Mira, no tengo el dato exacto a la mano ahora, como para darte el número, digamos, en este minuto, pero sí tenemos líneas de trabajo para todo lo que es el uso de... tenemos la energía nosotros que compramos, ¿no es cierto? Tenemos todo el uso de alcance 2 y alcance 3, ¿no es cierto? Sí. Y alcance 1. Y en todos hay líneas de trabajo para irnos hacia una descarbonización. En particular, sobre tu pregunta de la electromovilidad, hay 2 proyectos pilotos para tener camiones duales con uso de fuel y gas, ¿no? Estos pilotos ya partieron en la minera. También tenemos un plan desde este año para tener todos los buses de transporte personal con buses eléctricos, y hemos instalado también estaciones para recarga de estos buses en distintos lugares. Y además estamos incorporando palas eléctricas en la minera, es decir, en todas lo que es alcance 1, alcance 2 y alcance 3 estamos implementando planes, y en lo que es alcance 1 tenemos también considerado cómo vamos a evolucionar desde el carbón a energías renovables, con esto que mencionaba de tender a tener una parte de energías renovables, digamos, con operación nuestra. Claro, porque en alcance 1 ustedes usan energía eléctrica para mover un montón de cosas, ustedes usan en este caso para la reducción, están usando combustible, o sea, están usando de forma química, ¿no es cierto? Y obviamente para calefaccionar. Exacto. O sea, necesitan calor, necesitan reducir y más encima electricidad. Sí. Entonces eso en el alcance 1 nomás. Entonces exacto, hay mucho que hacer y es amplio el campo. Exacto. Así que sí, gracias. Es bien interesante no olvidarse los combustibles, porque en el caso de Chile son 100% combustibles fósiles importados. No es menor. O sea, todos vienen de afuera, no los hacemos nosotros, así que eso es una sangría. Sí, sin duda para nosotros uno de los mayores desafíos es todo lo que es relacionado al alcance 1, de ejecutarlo pronto y mover las palancas para alcance 2 y alcance 3, por supuesto. Perfecto, gracias. Paulo, te voy a hacer una pregunta a ti y después a François. La pregunta es, cuando vemos toda esta maravilla que está ahí, y yo creo que a ustedes les pasa como muchos productores de electrolizadores, que ustedes están hace muchos años, pero electrolizadores en la parte de cloro. Ahí tienen un know-how tremendo, muchas plantas que se aprende, al final es electrólisis, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuáles son los factores más importantes que nos están frenando? ¿Es los clientes que no te ponen, ¿no es cierto?, el down payment para que empieces a hacer gigafactories? ¿Dónde está el problema para el desarrollo del hidrógeno verde? Yo creo que Hola. Yo creo que está muy lo que he comentado al final de mi presentación. Primer punto, hay varios factores, pero primero la disponibilidad de energía renovable. Hay mucho potencial, pero aún hay que construir las plantas
lo he presentado, la cantidad de energía renovable necesaria para descarbonizar la parte del hidrógeno es tremenda, es un esfuerzo muy grande. Primero, la disponibilidad a un precio competitivo. Segundo punto, he hablado un poco, es lo que llamo del dilema de chicken egg dilema. No tenemos el costo del hidrógeno verde aún es alto porque hay poca demanda y hay poca demanda porque aún es alto. La única salida para este dilema es que haya un incentivo para así empezar la industria. Hay que tomar cuidado porque hay bottlenecks en toda la supply chain. Se mira la fabricación de electrolizadores, el suministro de piezas, que era una industria casi que artesanal, y ahora se multiplica muchas veces. Entonces, todo el desarrollo, hasta el suministro de materiales nobles, minerales nobles, no hay en el mundo. Si necesitas multiplicar la producción por 100 veces o 1000 veces, no hay minerales. Entonces, toda la cadena hay que ser construida. Pero sin una lógica económica que funcione, es decir, sin este incentivo para la transición hasta que el hidrógeno verde sea más barato que el hidrógeno gris y después más barato que otros combustibles, otras formas de energía molecular, es necesaria una transición. Y esta transición, desde mi punto de vista, tiene que ser impulsionada por regulamentación. Una vez más he hablado el ejemplo del blend de gas o la producción de fertilizantes verdes, amoníaco verde, que una parte, Brasil ha hecho políticas de ese tipo con la introducción del etanol en la década de 70, 80, con la primera crisis del petróleo, y después de años se creó una industria. Hoy se puede hacer un mix de cuanto lo quiera, etanol con gasolina, pero esto se se desarrolló y hoy es una industria muy fuerte, muy importante para Brasil. Entonces, si queremos industrializar los países, y no queremos que la industrialización lo siga en los países desarrollados, nuestros países tienen que tener una política industrial para traer la fabricación de elementos y una demanda doméstica y fabricación de esas plantas en América del Sur. Gracias. Ahora voy a tratar de hacer una innovación tecnológica, a ver si le puedo preguntar a François, hacerle una pregunta que está atrás. Ahí está. Estupendo. François, mira, hay una parte que en tu presentación la verdad que te la saltaste. Mi pregunta es si existe alguno de estos famosos carriers. Ustedes hablaron de pipelines, perfecto, ahí tengo mi hidrógeno. Pero ya sabemos que el hidrógeno, sí, por pipeline se puede transportar, por camiones también, pero ya cuando los meto en un barco necesito bajar la volatilidad. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún carrier que se vea como el champion que viene? Hablamos, ¿no es cierto?, en la presentación tuya mostraste metanol, mostraste amoníaco, hay varias otras cosas más, ¿no es cierto?, dando vuelta, como el dimetiléter. ¿Cuál es el carrier que tú crees que va a avanzar más rápido? Tú dijiste que es difícil porque la verdad que hay unos cuantos carriers químicos que se están probando, pero todavía no vemos cómo vamos a lograr las grandes distancias. ¿Qué es lo que nos puedes contar, François? Yo no escucho, espérate. ¿Pueden poner el tono a François, por favor? Piensa la respuesta por mientras, François, sí. Pero es que en delante te escuchábamos muy bien. Y ahora, a ver, habla nuevamente. No sé, quizás tienes que hacernos señas, pero veo que en la parte técnica estamos con un pequeño delay. Piensa, voy a ver si vamos a probar el tono, por favor. Y si no, seguimos con una pregunta acá, que sí me parece interesante. Sí. ¿Ahí sí? ¿Es mejor como eso? ¿Me escuchan sin el micrófono? Ponte de nuevo tu micrófono. Tú tenías tu micrófono, François, ¿sí? Porque te escuchábamos bien con micrófono. ¿Sí? Dale. No. ¿Me escuchan? Vale.
Ahora sí. Adelante. Ok. Vale, ¿me escuchan? Sí. Gracias, disculpe por el problema aquí. No creo que hay un campeón hoy día. Hay diferentes pistas que están desarrollando en paralelo hoy día y hay diferentes mercados finales que podrían utilizar diferentes tipos de moléculas también. Lo que escuchamos mucho hoy día es el amoníaco. Creo que las dos razones por las que escuchamos mucho sobre amoníaco es que primero hay una infraestructura existente, lo que hace que es quizá un poco más fácil de utilizar este tipo de molécula. Y la segunda razón es que no hay carbón en la molécula, no como metanol, por ejemplo. Así que es una molécula sin carbón, lo que hoy día es algo que intentamos de desarrollar. Pero otra vez, creo que hoy día es un poco temprano para decir que hay un campeón entre los diferentes tipos de hidrógeno carrier. Muchas gracias. Patricia, a ti de nuevo, vamos a hablar sobre políticas públicas, porque siempre hay gente de acá y hay que empezar a pedir plata. ¿Qué se requiere, dices tú, o qué incentivos se requieren en la política pública? Porque la verdad que personalmente tengo mis dudas. O sea, hablamos de impuestos verdes y acuérdense, hace poquitito tuvimos los impuestos verdes del señor Putin. Que el precio de la gasolina se nos duplicó, el precio del gas se quintuplicó y yo la verdad que en las calles no veía menos autos. Así que no sé si los impuestos en qué orden de magnitud, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a eso. Pero sí es cierto, es la tremenda subvención que tienen los combustibles fósiles. Y para que tengan un orden de magnitud, en todo el mundo los combustibles fósiles tienen una subvención del orden de 500.000 millones de dólares. El programa del señor Biden con 375 no es nada comparado a cómo nosotros subvencionamos los combustibles fósiles. Y lo hacemos en Chile también. Acá tenemos el famoso MEPCO, Mecanismo de Estabilización de Precios, y ese tiene un hoyo de 3.000 millones de dólares. Pero, ¿no es cierto?, no queremos mostrarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo incentivamos esto? Porque vemos que en otros países, en otros continentes, sí se está incentivando como política pública esto de poder usar hidrógeno verde, que es un combustible de lujo hoy día. Sí, bueno, sin duda que la Unión Europea es el gran referente, en este caso, de cómo se están impulsando las políticas públicas de energía renovable, incluyendo el hidrógeno. Y ellos sin duda han dado impulso importante en términos económicos a las diferentes industrias, han promovido esto. Me puedo referir a lo que está pasando quizás en Alemania puntualmente en comparación con nuestra industria, que para la descarbonización de la siderurgia efectivamente hay un impulso importante de parte del gobierno alemán para ello y apoyo también importante para convertir la siderurgia convertirla completamente a ser verde, ¿no? Son inversiones importantes, estamos hablando de billones de dólares, donde claramente está el desafío de llegar hasta ahí y hay una contribución importante estatal. Ese es el caso de Alemania, donde además se han puesto impuestos verdes bien altos, ¿no es cierto?, en la Unión Europea, porque al final del día lo que se quiere es empujar hacia allá. Y eso ha impulsado todo, ha impulsado la demanda de hidrógeno, ¿no es cierto?, que muchas economías se movilicen hacia eso. Sin duda que el desafío para Chile no es fácil, porque estamos hablando de tamaños de países y economías muy diferentes. Yo creo que el trabajo que se está haciendo en el hidrógeno verde es bien positivo, todo lo que está impulsando hoy día el Ministerio de Energía, la electromovilidad por el Ministerio de Transporte, sin duda, pero creo que cuando ya pasemos a la etapa de definir los impuestos verdes, sin duda que va a ser bien desafiante poder escuchar la opinión de todos los actores y poder apoyar a la industria nacional para que con la aplicación de estos impuestos no queden de medio de otro, como comentaba en mi presentación, de otros productos que tienen menores impuestos verdes en el mundo, similares productos. Yo creo que ese es un tema muy relevante de cómo las políticas públicas, en el caso de los impuestos verdes, van a considerar diferentes industrias y las ventajas o desventajas que tienen respecto a otros estos mismos productos producidos en otro lado. Creo que hay que seguir impulsando el hidrógeno verde, pensando además en los desafíos que hay en términos de la producción de energía y transmisión eléctrica en Chile, que sin duda es un gran tema. Hoy día, como veíamos en la presentación
tuya, no está la capacidad, cada uno de estos proyectos de amoníaco o hidrógeno verde implica agregar, cada uno, por lo menos 1/5 de la capacidad de lo que hoy día se tiene en energía, entonces, en potencia instalada. Entonces, al final del día, lo que vemos es que no están las capacidades instaladas para poder montar estos proyectos, y lo que nosotros vemos sí es un tremendo potencial en la zona sur con la energía eólica y en la zona norte con la energía solar, ¿ya? Donde hay mucha infraestructura disponible en la zona norte y no mucha infraestructura en la zona sur, ¿no? Que es el gran tema. ¿Cómo se complementa esto? Creo que es un desafío para Chile, porque al final del día se puede potenciar tanto la zona norte como la zona sur. Se habla mucho de la zona sur, poco de la zona norte. Creo que la zona norte puede dar que hablar en el tema de hidrógeno y amoníaco verde, agregando capacidad, y allá están hoy día los proyectos, desarrollándose los proyectos renovables, que pueden ser, digamos, seguir ampliándose y seguir creciendo. Pero sin duda que el impulso que le dé este gobierno y los que vengan a este tema van a ser clave, así como está siendo clave en la Comunidad Europea. Sí, muy interesante, porque acuérdense que el ministro hoy día en la mañana nos dijo también que veamos de usar infraestructura en común, porque si no, ¿no es cierto?, cada proyecto va a tener que hacer, como dijimos, su puerto. Desaladora, la verdad que es mini, porque es muy poquito el agua que se necesita, pero es interesante. En Chile tenemos, hicimos una carretera de la fruta, tenemos una carretera de la madera, realmente infraestructura, ¿no es cierto?, que se ha hecho para llevar a los puertos, y nos falta la carretera del hidrógeno, que no está ahí. Paolo, la pregunta es, ustedes, ThyssenKrupp es una gran empresa, lo sé, pero igual acá estamos haciendo cosas nuevas. Ahora, lo que sí yo he visto en todos estos proyectos, que hay una tremenda cooperación. O sea, tú muestras un proyecto y tienes por lo menos 10 logos de diferentes empresas. ¿Qué es lo que hace ThyssenKrupp para acelerar estos proyectos? Porque se necesita ayuda. No creo que lo pueda hacer una sola empresa. Entonces, ¿cómo se maneja esto para manejar la transformación energética? ¿Qué política tiene una tremenda empresa como ThyssenKrupp? Pero estoy seguro que tampoco no lo pueden hacer solos. Sí, no lo sé si es una cuestión de las parcerías, pero tenemos una estrategia muy clara a respecto de la economía, lo llamamos de la economía del hidrógeno. Para la economía del hidrógeno funcional necesitas de 3 cosas. Primero, la demanda, hemos hablado muchas veces hoy de los off-takers, la oferta, he hablado un poco de la tecnología de la producción, y la infraestructura. También hemos oído incluso el ministro. El ThyssenKrupp ha desarrollado su estrategia para atender los 3 vértices de ese llamado triángulo. Empezamos por la demanda. Nosotros, primero, que ThyssenKrupp es un grande fabricante siderúrgico también, y así como Patricia ha comentado, hay muchas emisiones. Y si tenemos una ambición de hacer una transformación verde, la ambición y el comprometimiento, el compromiso con las metas ambientales, necesitamos empezar por dentro de casa. Entonces hemos lanzado nuestro programa de descarbonización, y así como CAP estamos haciendo la transición en la utilización de direct reduction de iron ore, la reducción directa, sustituyendo el carbón, ¿no? Se habla por el hidrógeno verde. La primera fase tenemos 4 altos hornos en nuestra siderúrgica en Duisburg. La primera fase vamos a sustituir y hacer la fabricación de 2.500 millones de toneladas al año. Para eso una inversión en andamiento de 2,5 billones de euros, ya en andamiento. Primera fase, es porque nuestra fábrica hace 11.000 millones de toneladas al año, y necesitas mantener la producción. Tienes que desarrollar un nuevo proceso industrial, a cambiar el existente para aún seguir operando. Entonces lo vamos a hacer en 4 fases. Primera fase, 2,5 billones de euros en andamiento, para 2,5 millones de toneladas al año, las 4 fases hasta 2045. Entonces esa es la fase. Entendemos que con eso vamos también a contribuir para incremento sustancial de la fabricación de componentes de electrólisis, a contribuir para la aceleración, la escalación y el bajo de los costos. Segundo, la
la oferta. Y la oferta lo contribuimos principalmente con nuestra tecnología de electrólisis, ¿no? Convencidos que esta es la mejor tecnología para escalación. He hablado un poco más temprano. Y tercero, no menos importante, la infraestructura. Allá estamos en la parte de energía eólica con los componentes para fabricación de las torres, pero especialmente con la otra división nuestra de plantas químicas, donde suministramos las plantas de amoníaco y también de metanol. Complementando la respuesta a la otra pregunta, estamos muy convencidos que el amoníaco va a ser el número 1 transportador, energy carrier, pero también metanol puede ser una solución. Tenemos bastante experiencia con eso, hacemos plantas de amoníaco hace más de 100 años. En realidad, un cuarto de todo el amoníaco producido en el mundo hoy se hace en plantas diseñadas y construidas por ThyssenKrupp. Un cuarto de todo el amoníaco del mundo. Y entendemos que con eso, más la tecnología de metanol o combustible de aviación, las tecnologías del downstream, se hace la combinación perfecta entre demanda, oferta e infraestructura. Muchas gracias. François, tengo una pregunta. Ustedes, a ver si lo tengo por ahí y le puedo preguntar. ¿Me pueden pasar a François, por favor? ¿Estamos en conexión? ¿Me pueden decir? Si no, tengo que hacerle la pregunta, que la quiero hacer, pero a otro. Veamos si tenemos conexión con él. ¿No? Ok. La pregunta que tenía en esto, que no es fácil, estamos hablando de transporte, pero los puertos, la verdad que son algo principal, y yo sé que tú manejas un puerto. El puerto tiene no solo la parte de transporte, sino que en el fondo también hay diferentes modelos económicos. Un puerto puede ser un mayorista, ¿no es cierto? Por ejemplo, saco amoníaco, la pregunta si en el almacén es un solo cliente o puedo tener más clientes, si el puerto es nada más que una pipeline o compra y vende, ¿no es cierto? Compra de diferentes productores y como ya son una especie de centro de distribución. ¿Qué es lo que ves tú en el futuro de los puertos en esto de no solo importar energía, sino que exportar? Que no es fácil, dijimos, mira, no queremos muchos puertos, pero eso tiene que tener una cierta función también incluso comercial, ¿ah? De atender a diferentes clientes que quieren después sacar sus productos afuera. Sí, lo que vemos nosotros es que la tendencia debe ser tener infraestructura compartida, ¿no? Es decir, poder habilitar terminales para, digamos, exportar amoníaco, que se puedan adicionar a la infraestructura que hoy día opera en diferentes zonas. Y claramente ahí es bien importante dónde se va a construir la planta. Lo óptimo es hacerla cerca del puerto, ¿no es cierto? O con los pipelines relativamente cerca, en una zona. Pero creo que también el tema de la demanda es crucial, es decir, que la demanda esté ubicada en la cercanía de la producción y del puerto. O sea, eso es lo óptimo, ¿eh? Tener todo relativamente ubicado en el mismo lugar para que no haya que transportar el hidrógeno o digamos, que se produce, que luego se convierte en amoníaco, ¿no es cierto?, que finalmente se transporta. Entonces es clave, por un lado, dónde está la demanda local, si es que se va a utilizar localmente, que esté cerca, y si se va a exportar, efectivamente, que pueda hacer la producción de amoníaco cercana al puerto. Eso creo que es clave, por supuesto, tener infraestructura compartida, que no haya que construir nuevos puertos para agregar esto. Perfecto. Tenemos unos minutos, me gustaría, antes de cerrar, abrir las preguntas al público. Tenemos excelentes expositores, así que levanten la mano, aprovechen de preguntarle todo lo que quieran, tienen que contestar, porque están acá. Ahí tengo una pregunta, por favor, acá adelante y acá también. Aquí, el de allá, el de atrás que me pidió primero, en ese orden, hagámoslo como levanta las manos, ya, dale, y después ahí. Excelente. Bueno, pregunta para CAP. ¿Cuánto es el gap competitivo entre el acero verde y el convencional? ¿Es un 20, 10% más? ¿Y qué desafíos han visto ustedes para reducir ese gap competitivo? ¿Y qué recomendaciones darían ustedes a otros desarrolladores para vencer esos gaps competitivos? Gracias. Todavía no podemos responder esa pregunta porque pensamos que
Lo que queremos es que sea competitiva la producción de hidrógeno verde con respecto a las tecnologías que hoy día existen, y en eso sí el piloto está obviamente obteniendo una rentabilidad que no es alta ni mucho menos, es cercana a cero, pero lo importante es no tener un déficit con ese piloto de hidrógeno verde. Ahora, el proceso de reducción hoy día es una innovación. Y estamos asociados con, lo comentaba, con SMS para buscar la mejor forma de llegar a esa reducción para nuestros minerales que producimos. Por eso es una innovación básicamente porque la tecnología está, pero aplicada al tipo de mineral eso cambia. Entonces, sin duda, hoy día estamos estimando unos CAPEX para los dos pilotos, hidrógeno y DRI, pero el costo final que va a tener esa producción a escala industrial es parte de lo que tenemos que estudiar, y por eso partimos con los pilotos, digamos que sean proyectos dimensionables para lo que hoy día podemos hacer y proyectar los valores. Va a ser clave el costo de la energía. Aquí, como decía uno de los expositores, el costo de la tecnología y el costo de la energía. Sin duda que si eso tiende a la baja y debéis atender, como ha pasado con la energía renovable, vamos a poder lograr un producto más competitivo respecto a lo que hoy día cuesta. Sin duda que va a ser más caro. Hay un gap, va a haber un premio, pero ese premio creemos que los clientes y el mercado debe estar dispuesto a pagarlo, así como hoy día, por ejemplo, en Europa se está pagando más por tener un acero más verde en la construcción, ¿ya? Y ese gap se está pagando. Entonces va a depender de la tendencia de los mercados, de los que clientes finales quieran tener como producto. Hoy día sabemos que también en Europa se están vendiendo electrodomésticos con sello verde y son más caros que los productos normales o tradicionales. Entonces, el cliente va a tener mucho que ver en su disponibilidad a pagar, lo mismo las mineras. Por nosotros vendemos a las mineras. Entonces, creemos que al final del día está todo evolucionando y todo en estudio, y por eso partimos con los pilotos. No podemos antemano decir cuánto más va a ser. Va a depender efectivamente de la disponibilidad a pagar de los mercados lo que va a pasar con eso. Ojalá el gap sea mínimo y que ese premio sea aceptable por todo el cambio de tecnologías y todo, pero no tenemos un valor. Sí, hola. Pablo, estamos viendo que los electrolizadores van a ser un bottleneck dentro del desarrollo de estos proyectos, ¿verdad? Y tú dijiste que van a tener la capacidad de producir 1 giga anual de electrolizadores hasta el 2025. Esto los pone a ustedes en una posición de elegir con quién trabajan o a quién le hacen supply de electrolizadores. ¿Cómo están decidiendo a quién le dan supply de electrolizadores? Es que en realidad es un desarrollo continuo. No empezamos a hacer electrolizadores ahora. La cadena hoy es 1 giga por año. Hasta 2025 lo multiplicamos por 5 y llegamos a un 5 giga. Hoy tenemos una cartera de aproximadamente 3 gigas. Es decir, con la capacidad que tenemos hoy, estamos llenos por los próximos 3 años. Y hay aún opciones de compra que están firmadas, que no se puede anunciar, pero son opciones de compra, clientes que firman para asegurar la capacidad en cuanto finalizan su Final Investment Decision. Es decir, se puede estar hasta 2026, 2027 lleno. La producción ya era existente. El gran desafío es que hemos trabajado con una cantidad de fornecedores que hacían una cantidad limitada de esta producción. Y toda la cadena necesita escalar. Y como he dicho, empieza con la mineración, disponibilidad de materiales nobles, níquel, especialmente después del ataque de Rusia, era un gran exportador de níquel. Y con eso no hay níquel en el mercado. Los precios dispararon y no hay disponibilidad. Gran punto. Pero no apenas, muchas piezas de plásticos especiales que tienes que escalar. Entonces son fábricas nuevas, automatización, mucha industria 4.0 y los elementos también, eso es lo que nos toca más, los elementos principales de la electrólisis. Entonces básicamente estamos trabajando con la misma red de fornecedores que tenemos antes, pero solicitando que toda la cadena incremente su producción. Gracias. No sé si había alguna pregunta más por ahí. Ahí hay una, por favor. Sí, cortita. Sí, cortita, es corta. Quería saber si, porque se habla mucho del hidrógeno, pero asociado al hidrógeno, cuando se electroliza tenés el oxígeno. Quería saber si en la industria metalúrgica se están pensando, digamos, opciones para el uso del oxígeno, por ejemplo, en combustión. Y asociado a eso, después si hay aguas abajo, captura de dióxido de carbono, que creo que ya hicieron la pregunta por allá atrás.
¿Quieres tú? Sí. Sí, en ambos hay proyectos en estudio tanto para capturar el dióxido de carbono que produce el altorno, como también poder hacer un uso del oxígeno que salga de ese proceso, digamos, del proceso de electrolisis. Es parte también de lo que se está estudiando por parte del proyecto que estamos haciendo, revisar todos los usos y también si hubiese un gap entre el hidrógeno verde que producimos y que produciremos y el proceso de reducción directa, en que también se va a utilizar ese hidrógeno adicional, el espacio de tiempo que sea necesario. Muchas gracias. Sí, nada más que complementar. Hoy día sí se usa incluso oxígeno puro, pero es más barato sacarlo del aire, ¿no es cierto?, con PSA. Esto es, si tienes un leftover, si te sobra, perfecto, pero hacerlo especialmente no. Si están cerca en el uso sí, pero ya transportar el oxígeno es un problema. Yo quiero darle a Paolo, si te quedó algo en el tintero que querías decir, estamos cerrando, así que te doy la palabra para que... Le agradezco la oportunidad, la discusión. Creo que dos mensajes principales. El primero es la cuestión de escala, he dicho muchas veces, políticas industriales, regulamentación, 2 puntos claves. Tercero, un comentario al final es la cadena de los combustibles fósiles se ha desarrollado acerca de los últimos 150 años. Y ahora tenemos que cambiar la transición en los próximos 20, 30 años. Eso dice mucho del desafío. Tenemos que hacer en los próximos 30 años lo que la cadena de petróleo tomó 150 años a su construcción. Gracias. Patricia. Sí, quisiera mencionar que nuestra estrategia es bastante agresiva en todo lo que es crecimiento sostenible, descarbonización. Creemos que es importante, digamos, adelantarnos porque toda la industria se está avanzando y sí creemos que es muy importante el avance que tenga todo este tema del hidrógeno verde, la competitividad y creemos que Chile tiene un tremendo potencial y en particular nosotros lo que estamos haciendo es utilizarlo en nuestros procesos, ¿ya? O sea, que es digamos, bien enfocado a nuestro negocio. No lo estamos pensando para producir hidrógeno, sino que para utilizarlo en nuestro proceso y creo que en la medida que otras industrias piensen efectivamente cómo van a reemplazar el coque o lo que sea, o las emisiones de carbono por hidrógeno, va a ser clave para acelerar este proceso que al menos nosotros estamos viendo cómo lo reemplazamos para el uso de hidrógeno verde. Gracias. A mí no me queda otra cosa que también decir muchas gracias a Fichtner por haber organizado esto y siempre hay personas detrás, ¿eh? Así que Tobías, muchísimas gracias y también Carlos Alberto, que lo veo por el tremendo trabajo de juntar acá y quiero pedirle un aplauso a nuestros panelistas.